Entonces ya hemos visto de los lenguajes formales qué son los alfabetos, qué es la sintaxis. Ahora vamos a trabajar con la semántica. ¿Qué es la semántica de un lenguaje formal? Entonces, ¿qué es la semántica? Entonces, una semántica, o sea, puede haber muchas semánticas para el mismo lenguaje. Entonces, una semántica para un lenguaje es una asociación que hace corresponder fórmulas del lenguaje con objetos de una realidad. O sea, me dice, esto se interpreta así, esto se entiende así, esto significa esto. Entonces, el esto es una palabra bien formada en el lenguaje, en la sintaxis que me dijeron. Significa esto, ese segundo esto es en donde yo voy a interpretar eso. Entonces significa un número, ese significa el número tal. Significa eh, una, una iteración, como en los lenguajes de programación. Entonces significa unas acciones sobre una máquina, sobre un computador. O significa tal cosa. Ese significa es sobre alguna otro, otra realidad en la cual uno va a interpretar lo que uno escribe en el lenguaje formal. Entonces, la semántica asocia lo que yo escribo formalmente con objetos de la realidad que yo quiero modelar. Si todo objeto de esa realidad tiene al menos una fórmula que lo represente, el lenguaje es suficientemente expresivo. O sea, si yo quiero modelar los números naturales y todo número natural de los que yo conozco, el 58, tiene una representación en mi lenguaje formal, entonces mi lenguaje formal es suficientemente expresivo para representar esa realidad. Si hay alguno que no, pues no. Entonces, empecemos por una semántica muy sencilla, desconocida, con el lenguaje con el que empezamos jugando hoy, que es el lenguaje que produce 0 o más x seguida de una y, 0 o más x seguida de dos y, 0 o más x seguida de tres y o 1 o más x. Entonces, para ese lenguaje vamos a considerar una semántica. Entonces, ¿qué es la semántica? Es una asociación que dice cada palabra, cada fórmula del lenguaje, con qué cuál va a ser su significado. Entonces alguien me dice, vea, considere la siguiente semántica que le da significado a las fórmulas de L en términos de números naturales. O sea que todas mis fórmulas van a tener un significado en términos de números naturales. Entonces, voy a tratar de poner un supresor de ruido porque oigo ruido aquí detrás mío, mucho ruido aquí detrás mío. Si funciona. Bueno, esperemos que funcione mejor. Entonces, eh, ¿cuál es la semántica? Dice, la semántica de una palabra W, una palabra del lenguaje, es el número de X que tenga multiplicada por 3 más el número de Y que tenga multiplicada por 2. Y ese es el significado que le va a dar a las palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra Y, ¿qué sería? Sería el número de X 0 multiplicado por 3, o sea 0, más el número de Y es 1 multiplicada por 2, o sea 2. La semántica de esa palabra es 2. La semántica de X por Y, de XY, sería el número de X, 1 multiplicada por 3 da 3, más el número de Y es 1 multiplicada por 2 da 2, y 3 más 2 da 5. Y aquí, el número de X es 1 multiplicada por 3 da 3, el número de Y son 3 multiplicada por 2 da 6, más este 3 da 9. Entonces, toda palabra del lenguaje va a tener asociado un número. Pregunta, ¿será que todo número natural tiene al menos una palabra que lo represente? O sea, todo número que se me ocurra tiene una palabra que da ese número. ¿Qué dirían ustedes? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El número, bueno, no sé, ya empezaron a contestar muy bien. Karen dice que no, entonces, y Alejandro dice que sí. Entonces, dos cosas antes de leer lo que dijo Dave. Karen dice que no, cuando uno dice que no, entonces dice, no, mire que esta no se puede. Porque decir no, no, hay palabras que no, entonces uno tiene que decir una que no, y entonces quedó resuelto y justifiqué mi no. Santiago, cuando uno dice que sí, o Alejandro, cuando uno dice que sí, tiene que justificar el sí. Pero como aquí el sí es sí, todo número natural tiene al menos una palabra que represente, tendría que decir cómo consigo esa palabra. Es más complicado que justificar un no, en este caso. Porque justificar un no es dar un caso donde no funciona y mostrar que no funciona. Justificar un sí es mostrar que en cualquier caso funciona.
O sea, si a mí se me ocurre el número 3815, entonces me tienen que decir cómo el número 3815 se consigue como semántica de eso. Entonces, Karen ya con esto respondió, el uno no se puede. Entonces, ¿cómo generar el uno? Pues no hay manera de generar el uno porque el número más chiquito que se puede generar es 2. Porque o todo se multiplica por 2 o se multiplica por 3. Estoy de acuerdo, el uno no. El 2 sí, el 3 también con una X, el 4 con dos Ys, el 5 ya está ahí, el 6 con 3X, con 3 Ys, el 7, el 7 ¿cómo lo harían? Eh, 7 sería 2X y una Y, ¿cierto? Daría 4, no, daría, no, no, mentiras. Una X y dos Y, daría 7, daría 7. Bueno, y así. Entonces uno tendría que decir cómo, yo creo que cualquier número se puede expresar salvo el 1, ¿cierto? Pero uno tendría que decir cómo para eso. Bueno, listo, era solo una pregunta como para saber que me están entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, eso es la semántica. La semántica es asociar con un valor. Este era un ejercicio, un lenguaje cualquiera, realmente no estaba modelando una realidad que yo conociera y esas cosas. Pero típicamente uno modela una realidad que uno conoce, como por ejemplo, nosotros conocemos los números enteros, los números naturales, perdón, de 0, 1, 2, 3, 4 en adelante. Entonces sabemos trabajar con ellos, nos enseñamos desde chiquitos a trabajar con ellos, conocemos, sabemos sumar, sabemos hacer cosas con ellos. Entonces alguien dice, yo quiero representar con el lenguaje NAT los números naturales. Entonces, digo, cada fórmula del lenguaje NAT va a estar asociada con un número natural. Entonces, ¿con cuál? Entonces, como las fórmulas del lenguaje NAT son muchas S seguidas de un cero y se acabó, entonces yo quiero asociar a el, la palabra que tiene KS seguida de un cero con el número K. Esa es la semántica que yo quiero definir a los naturales. Quiero asociar cada número natural, cada, cada palabra que yo llamo número natural en mi lenguaje con un número natural real de los que nosotros conocemos. Entonces voy a describir mi semántica de esta manera. Como mi gramática NAT, recuerden mi gramática NAT, voy a ver si yo la tengo por aquí a la mano en otra parte. Mi gramática NAT, ah, como mi gramática, aquí está. Recuerden, mi gramática NAT tiene dos reglas, o el cero o genera S de NAT. Entonces, como mi gramática NAT genera el cero o S de NAT, entonces yo voy a describir la semántica en función de eso. Entonces, si mi palabra es el cero, entonces yo voy a decir, lo he dicho más bien, si me genera un cero, entonces la semántica da cero. Y si la palabra es S seguido de un alfa, S seguido de un NAT, entonces mi semántica es un 1 más la semántica de alfa. Entonces, con esa regla, yo puedo sacar la semántica de cualquier número, por ejemplo, la semántica de S de cero. Entonces, esto es 1 más la semántica de S de cero. Y eso sería, entonces, este 1 es este 1, y este J de S0 sería 1 más J de S0. Aquí están estos dos, 1 más 1, 1 más 1. Eh, entonces, sería ese 1 más 1 más este J de S de 0. Y este J de S de 0 es 1 más J de 0. Y luego entonces me quedaría 1 más 1 más 1 más J de 0, pero J de 0 ya es 0. Entonces me quedaría 1 más 1 más 1 más 0 y eso da 3. Luego, efectivamente, con esta fórmula de semántica, yo asocio a cada palabra de mi lenguaje con un número natural. ¿Sí? Y típicamente la gramática NAT es la gramática con la cual eh, eh, se representan los números naturales en la aritmética. Se llama la aritmética de Peano, tiene unos axiomas y unas cosas que veremos en su momento, pero ya cuando estemos ya en la aritmética, pero los números naturales
se crean a partir del cero y la función sucesor, que es lo que significa esa S, el sucesor de algo. Y con eso se generan todos los números naturales. Y uno puede estudiar los números naturales solo a partir de ahí. ¿Y qué ventaja tiene ese tipo de cosas? Que cuando uno reduce los números naturales a solo estos dos reglitas, entonces cuando uno los estudia y quiere demostrar cosas sobre ellos, es más fácil que cuando los números naturales no se escriben con dos reglas, sino de otra manera. Entonces, para eso sirve formalizar, digamos. Pero por ahora me interesa es cómo se formaliza. Entonces, SNAT es la otra que pusimos. Entonces, ¿qué es SNAT? Vamos a cada fórmula de SNAT a asociarle un número natural también. Pero ¿cuál número natural le vamos a asociar? Pues esas cruces, estamos a tratar de interpretarlas como sumas, y entonces la idea es que al número natural, digamos, al número de SNAT, que yo escriba como S0, cruz S0, entonces, nos queda con eso mayúscula. S0 con S0. Entonces, ¿yo qué le quiero asociar? Le quiero asociar un número. ¿Cuál número creen que le quiero asociar? Pues le quiero asociar el número que daría si sumara estas cosas. Como este es el 2 y este es el 1, a esto le quiero asociar el número 3. Entonces voy a inventarme una semántica que trate de hacer eso, que trate de lograr esa intuición. Entonces, la semántica se escribe en función de cómo se escribe la gramática. Les recuerdo la gramática de SNAT. La gramática de SNAT decía que es NAT o SNAT CRUZNAT. Entonces, en función de eso, yo voy a escribir, bueno, entonces, eh, y si lo que me salió fue un natural como el cero, pues la voy a interpretar como el cero. Si lo que me salió fue un natural como ese de alfa, lo voy a interpretar como 1 más h de alfa. Pero si lo que me salió fue un SNAT con una cruz y otro NAT, entonces voy a interpretar el de la izquierda, voy a interpretar el de la derecha y los voy a sumar con la suma de los naturales. Y esa es mi semántica de SNAT. Entonces la semántica de algo como SS0, cruz SS0, termina siendo, según esta fórmula, es la semántica de lo que hay a la izquierda de la cruz, que es todo esto, y la semántica de lo que hay a la derecha de la cruz, que es todo esto, y el más. Y luego este se parte en dos también, lo que hay a la izquierda de la cruz, lo que hay a la derecha de la cruz, y se suma. Ahora, lo que hay a la izquierda de la cruz ya no tiene más, entonces se interpreta con la de arriba, que es la misma J, o sea, está terminando 2, la segunda va a dar 0, la tercera va a dar 3, y 2 más 3 da 5. Luego, este término en mi lenguaje, su semántica es el número 5. Y eso es darle semántica a las cosas. Con los números binarios, entonces, por ejemplo, uno termina utilizando los números binarios para codificar números naturales también. Entonces, ¿cuál es la semántica que le vamos a asociar a un número binario? Entonces, fíjense la semántica que le vamos a asociar. Vamos a decir que el dígito 0 lo asociamos con el entero 0, natural. Al dígito 1 con el natural 1. Y a la palabra alfa, o sea, muchos ceros y unos, seguido del dígito B, binario, vamos a hacer interpretar B y sumarle dos veces la semántica de alfa. Entonces, con esa definición, ojo, estoy haciendo una definición formal, yo podría haber hecho otra. Y en los quizzes se van a encontrar con varios tipos de definiciones. Luego, cuando uno está estudiando esto, cambia la semántica para saber si entendieron el concepto de semántica. O sea, no siempre, ahorita al principio, cuando vean un binario, la semántica es el número natural que lo representa, sino la semántica es la que le hayan definido en el quiz o en el ejercicio que estén haciendo. En este caso, la semántica de 1001, ¿cuál sería? Según la definición, eso cae en alfa y un 1. Entonces, según eso sería dos veces P de alfa, o sea, dos veces 100, P de 100, más B de 1. Ahora, este B de 100, por definición sería dos veces B de 10 más B de 0. Este B de 10, bueno, aquí voy multiplicando este 2 por este 2, me da 4,
b de 1, 0. Este 2 con este b de 0 me da 2 b de 0. Y este b de 1 sigue aquí solito. Entonces me va dando 4b de 1, 0 más 2b de 0 más b de 1. Ahora, b de 1, 0, ¿qué es? Es b de 1, perdón, 2b de 1 más b de 0. Entonces 2b de 1 por 4 da 8b de 1 y b de 0 por 4 da 4b de 0. Este 2b de 0 sigue aquí y este b de 1 sigue aquí. Y ahora 8 por b de 1 da 1, 4 por b de 0 da 0, 2 por b de 0 da 0 y más b de 1 que da 1, me termina dando 8 más 0 más 0 más 0 más 1 igual a 9. O sea que en esta semántica, este número representa el número 9. ¿Mm? Entonces, para saber si estamos entendiendo bien lo de la semántica, pues vamos a ir por otra vez al Sócrates, por favor. Deben estar en este estado y yo voy a lanzar otra prueba para que la hagamos rápidamente. Entonces, en esta hay 4 preguntas para que por favor las empiecen a responder. Son las 8:42. Tratemos que a las 8:45 las hayamos respondido. Tienen que ver con las semánticas que hemos estado revisando. La primera con la semántica de NAT, la segunda con la semántica de SNAT, la tercera con la semántica, no, la segunda era con la semántica de SNAT, la tercera también, y la cuarta con la semántica de BIN. Bueno, y vamos avanzando. Son 8:45, vemos 2 minutos más a ver. Bueno,
Bueno, entonces vamos a ir mirando aquí. La primera tiene que ver con NAT. Y dice, está la semántica de NAT y le dicen a uno, la semántica de la palabra SSSS0 de NAT es, entonces, pues, obviamente, esta está dando como resultado el número natural el número de S, va a ser 4, ¿cierto? La semántica eh, va a dar uno más, va a dar uno más esto, uno más el resto, uno más el resto, más cero, que va a dar 4 unos y un cero, que va a dar 4. En la segunda es la semántica de SNAT y preguntan por la de S0 más cero. Entonces, S0, la semántica va a ser 1, la de este va a ser 0 y 1 más 0 va a ser 1. Luego la respuesta debe ser la B. Ahorita miramos qué contestó cada uno. La tercera, hay un S0 más 0 más S0, pues sería 1 más 0 más 1, que da 2. Y la cuarta es la semántica de 1, 0, 1, que entonces daría 1 más 2 por la semántica de 1, 0. La de 1, 0 sería 0 más 2 por la semántica de 1. Entonces estaría 4 veces la de 1 más una vez daría 5. Bueno, pues vamos a ver cómo les fue. En la primera, a algunos les dio 3, no sé si vieron 3 S, aquí hay 4 S. Digamos que uno a veces sí tantas S seguidas sin separadores, a veces uno se puede confundir. Es la única razón por la que creo que habrán respondido 3, pero si alguien tiene otra razón me la puede decir. Eh, S0 más 0, a algunos les dio 2. No sé por qué les dio 2, porque la semántica de esto da 1, la de este da 0 y la suma de 1 más 0 da 1 y esa es la semántica de SNAT. Y la tercera, entonces, uy, aquí sí hubo más, unos por aquí y unos por acá, uno y el resto por aquí. 1 más 0, 1 más 1, 2. No va a alcanza a dar ni 1 ni daba 3. Y la de BIN, esta generó más confusiones. Entonces, fíjense que aquí hay muchas más confusiones, hay una buena parte que la contesta correcta, pero hay una buena parte que no la contesta correctamente. Luego, es importante entender bien la gramática de BIN. La gramática de BIN, el ejemplo que teníamos allí era el 101. Entonces, fíjense, la semántica de 101, por definición, es igual a 2 veces la semántica de los primeros que hay ahí, el 1, 0, más la semántica del último, que es un 1. Entonces, ¿eso aquí es igual? 2 veces. Ahora, la de B10, B10 de nuevo aplica la regla de abajo y quedaría 2B de 1 más B de 0, cierro, y el más B de 1 que hay ahí, sigue quedando por aquí. O sea que en total quedaría 2 veces 2 por 2 daría 4B de 1 más 2 veces B de 0, 2B de 0, más una vez B de 1. O sea, terminando como B de 1 da 1, terminaría dando 4, como B de 0 da 0 más 0, y como B de 1 da 1, terminando 1. Entonces quedaría 4 más 1 igual 5. ¿Listo? Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con la semántica.